Bueno, ya. En caso que no le haya pasado ningún GeoJSON, bueno, van a tener que hacer entre comillas la paja de buscarlos. De buscar el GeoJSON, yo les voy a dar algunas opciones que podrían utilizar, que yo utilicé para mi caso, porque igual en mi caso, el profesor en ambos ramos, el de ahora y el anterior que hice de estructuras discretas, a mí por lo menos al curso en general a todos les pasaba un GeoJSON que tenía ya la ruta y todo eso, entonces no era como que nosotros lo teníamos que buscar. Por ejemplo, primera recomendación, utilicen Jupyter. Es muy importante que para el trabajo utilicen Jupyter, porque se les va a hacer mucho más fácil y menos pesado que estar compilando todo de una y estar viendo si es que funciona o no funciona. En caso que tengan Linux, abren el Jupyter desde obviamente la consola, o en caso de Windows les recomiendo, como les mostré en la otra clase, instalar Anaconda, que tiene el Jupyter, o la otra opción que uso yo ahora, el subsystem que tiene Windows de Linux. Entonces yo aquí, por ejemplo, con Visual Studio Code puedo combinar el subsystem de Windows. Déjame aceptar aquí. Subsystem de Windows. Entonces como si tuviera una terminal Linux en Windows. Entonces yo aquí coloco el mismo comando que colocaría en Linux. Es al revés. Jupyter. No. Espérense un segundo. Estoy buscando una línea. Está aquí. Estoy cargando. Aquí me abrió el host, por así decirlo. Clic aquí. Ya es. Entonces es como si estuviera trabajando en Linux y puede hacer todo lo que podría hacer en Linux, cada vez un poco más fácil para trabajar con lenguajes de programación, porque no es que estar configurando tantas variables de entorno ni ninguna otra porquería, por así decirlo. A ver, ¿qué tengo aquí que les podría... Computación numérica, no... Por ejemplo, a mí el trabajo que estoy haciendo ahora, el profe me pasó este JSON. O quiero decir, para la tarea pasó este GeoJSON, que es de las ciclovías de Talca. Entonces lo que hace es conectar cada una de las ciclovías que existen en Talca, nodo con nodo y arista con arista. Ustedes primero que todo, antes de empezar a programar, tienen que entender cómo funciona todo. O sea, no pueden programar sin más o menos ir entendiendo cómo funciona el algoritmo Dijkstra o cómo funciona de por sí el grafo. Hay dos videos por si acaso, o sea, uno que habla sobre los grafos, que es el de la clase pasada que les mostré para la prueba. Pero ahora más o menos les voy a mostrar como un breve resumen de qué es lo que deberían entender para poder hacer el trabajo de manera correcta. Por ejemplo, ustedes deberían tener un JSON que lo que tenga es esto. Todo Talca. Solamente Talca. No Maule, no Longaví, ni Parral, ni Linares, ninguna de esas. El profe les pide Talca específicamente. Entonces ustedes deberían tener un JSON más o menos que lo que haga. Déjenme aceptar aquí. Es tener cada uno de los puntos GPS relevantes. ¿Por qué relevante? Porque, por ejemplo, si yo me paro aquí, este punto de aquí tiene una localización GPS, una latitud y una longitud, y si yo me paro un poquito más al lado, tiene otra latitud y longitud diferentes. Yo a qué me refiero con importante, generalmente los GeoJSON lo que hace es tomar las esquinas nomás. No toman el puntito, puntito, puntito. Lo que hace es, por ejemplo, tomar esta esquina y la une con esta otra esquina. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo una coordenada GPS, latitud y longitud. Y aquí en esta otra esquina tengo otra coordenada GPS que es una latitud y longitud. Esta latitud de aquí y longitud de aquí, este puntito de aquí, esto ya sería un nodo. O vértice. Nodo vértice es lo mismo. Y este puntito de aquí también sería otro nodo o vértice. Obviamente, el nodo y el vértice, el nodo tiene que tener tanto un identificador como un índice que generalmente los GeoJSON lo traen. Como en este caso de aquí,
No, el que les pasó el profe no tiene identificador. Pero el que tengo yo, el identificador que tienen, por ejemplo, esto de aquí. Tiene un identificador que es un número tanto, que es como la identificación global de la ciclovía de Talca. Y aquí tiene otro identificador para otra ciclovía de Talca. Entonces, yo tengo mi identificador, tengo mi latitud, tengo mi longitud. No es necesario que le pongan nombre a la calle, por si acaso. Tengo mi latitud, tengo mi longitud. Y lo que hago es crear una arista. ¿Qué hace la arista? Es hacer una especie de par que toma el identificador, el nodo 1, el nodo 2, que cada uno tiene su identificación, y lo enlaza en una especie de tupla. Las tuplas parecen una lista, pero son de pares. Les voy a hacer un dibujito. Este es un nodo. Aquí tengo otro nodo. Esto tiene una latitud. Este tiene una longitud. Esto también tiene una latitud y longitud. Recordad que este trabajo lo tienen que trabajar con latitudes y longitudes. De ahí le podemos explicar más o menos a qué se refiere el profe con el Habersign. Entonces tengo mi nodo, latitud y longitud, y acá tengo un identificador. En este caso vamos a llamarle 1 y este le vamos a llamar 2. Este nodo 1, que es su identificador, tiene guardado dentro de un diccionario. Generalmente se trabajan con diccionarios, que son los diccionarios también. Las cosas que se hacen en Python con las llaves, que tienen por ejemplo 1, 2 puntos y tienen 2 datos. Por ejemplo, aquí tengo una posición, que en este caso latitud y longitud y número. Entonces este sería su diccionario, y cada nodo tiene su propio diccionario, obviamente. ¿Qué hago aquí entonces? Creo una arista. Los grafos, recuerden que se unen nodo vértice con vértice mediante una arista. ¿Qué información tiene mi arista? Mi arista tiene una tupla que lo que tiene es el 1,2. ¿Qué me dice este 1,2? Que yo estoy conectando el nodo 1 con el nodo 2. Y además el peso o la distancia que hay se guarda en la arista, no se guarda en el nodo. Porque el nodo lo que tiene es simplemente la posición GPS de un punto. Entonces obviamente no podemos sacar la distancia de un punto. Lo que nosotros hacemos es guardar la distancia que hay desde este punto hasta este punto en el mismo vértice. Entonces ahí a la tupla le van a tener que agregar una información que lo pueden llamar, se llama peso en los grafos. Ustedes directamente le pueden llamar largo, distancia o length si le quieren colocar en inglés. En este caso supongamos que la distancia del punto A al punto B es 5. Ya, entonces ustedes tienen su información almacenada ahí. Entonces yo tengo otra esquina que va a ser mi nodo 3. Que tiene una latitud, una longitud. Entonces yo para llegar del punto 1 al 3 no puedo llegar directamente, porque las calles, o cuando ustedes lo trabajen en el trabajo, el profe no quiere que de este punto aquí para llegar a este punto de acá hagan una diagonal, porque no sería correcto. Porque por ejemplo, si pasamos caminando y aquí hay edificios, no puedo pasar caminando, o si voy en coche no puedo pasar caminando por aquí entre medio. Entonces ustedes lo que deben entender es que para llegar a este punto, al punto 3, que sería aquí abajo, primero tengo que partir por el punto 1, pasar por el punto 2 y por el punto 3. Entonces cuando el profe les pregunta la distancia al final de todo, de cómo llegar al punto 3, o que esté acá, primero ¿qué hacen? Conecto el nodo 3 con el nodo 2 con el 3, igual que lo hice con el 1 y el 2. 2 y 3. El 2 y el 3 también tienen una distancia para llegar desde el punto 2 al punto 3. Tiene su distancia, que supongamos que es de 4. Entonces, cuando el profe les pregunte ¿cómo podemos llegar cuál es la distancia para llegar del punto 1 al punto 3? Ustedes dicen ya. Para llegar del punto 1 al punto 3 utilizan el algoritmo Dijkstra, que le hace este trabajo de manera automática, que es de agarrarle todos los nodos y mediante el grafo y las conexiones poder ver la ruta más corta, por así decirlo. Ustedes lo que van a hacer es sumar esta distancia de aquí más esta distancia de aquí. Entonces nosotros al sumar estas dos distancias vamos a tener la distancia total para llegar desde el punto 1 al punto 3. Lo que va a hacer Dijkstra es arrojarle la ruta más corta o el recorrido. Porque por ejemplo acá podríamos tener un nodo 4 que conecta este con este y luego este con este.
con este y acá se forma una diagonal que claramente es más corta. Entonces Dijkstra lo que va a hacer es calcular las distancias y ver cuál es la distancia más corta para llegar a ese camino. En este caso, obviamente, Dijkstra va a tomar como esta diagonal la más corta. Si ustedes no la definen, obviamente Dijkstra no la van a poder encontrar. Por eso es importante que tienen que definir todos los nodos y todas las aristas. Entonces Dijkstra lo que les va a arrojar al final es un 1, como un 4, como un 3. Les va a decir, ah ya, esta es la ruta más corta. ¿Qué pasó? Pasé por el nodo 1, pasé por el nodo 4 y pasé por el nodo 3. Porque claramente en temas de distancia, esta es la ruta más corta, que que es una L. Eso con respecto a eso. Ahora, ¿cómo obtenemos las distancias de dos puntos si tenemos la latitud y la longitud y no una distancia así como física, porque no nos va a poder medir las calles con reglas? Tenemos latitud y longitud. Ahí es cuando entra Haversine, como les mencionó el profesor. Haversine, si ustedes saben, la Tierra es una esfera. Entonces cuando nosotros tenemos puntos de latitud y longitud, no es como si lo tuviéramos en un mapa plano, que ustedes nosotros no sé, pues tenemos aquí un plano cartesiano y del punto aquí, que por ejemplo aquí se está ubicado en 1 y aquí ya está ubicado en 3, ustedes dicen ya la distancia aquí es 2. No, porque al hacer la Tierra circular o esférica, la distancia se ve afectada. Entonces ahí es cuando entra Haversine, que ustedes lo que hacen es tomar la latitud y las longitudes de ambos puntos y mediante esta fórmula les calcula la distancia que hay entre un punto y el otro. Ahí pueden ahondar más en detalle, pero es más de cuenta que eso. Ustedes le dan los dos puntos, los 4 puntos, es decir, latitud y longitudes, y lo que hace es darle la distancia aproximada, obviamente nada de exacto, aproximada de cuál es la distancia que habría desde este punto a este otro punto. Esa es una opción aquí, que igual toma de este punto aquí a este punto aquí y les calcula la distancia geográfica que hay desde este punto a este otro punto. Acá es simplemente aplicar la fórmula. Obviamente teniendo la latitud y longitudes, la latitud y longitudes la pueden obtener fácilmente de Google Maps. No es nada del otro mundo. Ahora, ¿qué más les dice aquí el profe? Dice, esta tarea la implementaremos para encontrar. Para eso deben utilizar dos formas distintas de ponderar las aristas considerando la distancia Haversine de los vértices y el largo real del camino. Esta sería la primera opción, utilizando Haversine. La otra opción que les doy es utilizar recursos que nos da Python y cosas ya hechas que existen. Me equivoqué de carpeta, un segundo. Creo que es Belmanford. El profesor, con respecto al tema de que ustedes usen biblioteca y todas esas leceras, es bastante abierto a ese tema. Igual, de preferencia, es importante que le pregunten. O sea, no sé, pues, quiero usar NetworkX, que lo que hace es tiene la integración de los grafos y de una manera más fácil de utilizar Dijkstra y Belmanford. Le pregunta al profesor, ¿puedo usar la biblioteca NetworkX de Python? Y usted, si el profe les dice que sí, usted, creo, de hecho, no les debería negar que no la pudieran usar, pero igual es importante que le pregunten para asegurar. Al parecer dijo que sí se podía. Ah, vale, perfecto. Mejor todavía. Yo por lo menos encuentro que NetworkX, la biblioteca, es una de las bibliotecas más útiles. Y otra que existe es... Espérate, que estoy cargando de Jupyter, de un trabajo que hice ahora hace poquito. Déjame bajar. Meter aquí. Es este entonces. Ya, sí, este. Por ejemplo, aquí este es un trabajo bastante similar al suyo, pero lo que hago yo aquí es conectar la ciclovía. Ciclovías de Talca. No tomar un punto exacto como les pide el profesor y aquí yo tengo mi trayecto. Que yo, por ejemplo, aquí está más o menos mi casa y quiero ir, no sé, pues a la casa de un compañero. Entonces
mediante, como les mencioné, entregándole al grafo el nodo de los vértices. Dicer lo que le hace es buscarle las rutas más cortas y si se dan cuenta no toma ninguna diagonal porque toda esta información se la estamos entregando. Y acá en este caso dibujé con mi grupo graficamos las 4 rutas. Entonces, ¿qué bibliotecas importantes que van a usar? Obviamente NetworkX yo creo que es de las más útiles que podrían usar. JSON, que generalmente ustedes cuando tengan las rutas van a trabajar con GeoJSON. Entonces obviamente ahí tienen que hacer la conversión de pasar el JSON acá a código o a una lista. Pandas para poder trabajar con los data frames, importante trabajar con data frame. NumPy para trabajar con números flotantes de tipo 64. Si ustedes se dan cuenta, las latitudes y longitudes o incluso las distancias dan números con demasiados decimales. Entonces por eso generalmente para trabajar este tipo de problemas se trabaja con NumPy. JSON Graph, que es un código que hizo el profe. O sea, no sé si lo habrá hecho él, pero es parecido al que tienen ustedes que me dejaron en WhatsApp el otro día, que tiene el Astra Graph, un grafo simple, un dgraph, el Dijkstra también lo tiene implementado. De hecho creo que es parecido al código que les pasé a ustedes, solamente que esta parte de aquí no la tiene. El geocoder, que lo que hace es, obviamente, lo que es como una especie de biblioteca que tiene información del mundo real. O sea, tiene las latitudes y las longitudes y no es necesario que las estén ingresando ustedes una por una. Esto del Spatial KD3 es para hacer árboles y el import time es porque nosotros queríamos medir los tiempos de ejecución. Entonces, ¿qué hago yo aquí, por ejemplo, en un comienzo? Creo los nodos del grafo. Que tiene esos nodos, como les mencioné, latitud y longitud y un índice. Siempre es importante que tenga un índice, porque si no tengo un índice no puedo conectar la arista. No puedo crear una arista, ya que no voy a estar colocando latitud y longitudes para identificar cada nodo. Entonces aquí tengo mis latitudes y longitudes de mi nodo. Luego aquí creamos lo que serían las aristas, que lo que hace es simplemente conectar nodo con nodo. Crea mi grafo, crea el árbol. En este caso este árbol se usa para un caso en específico en este problema. Ejemplo, en este caso en específico, por ejemplo, yo le daba la ubicación de mi casa y yo quería que me buscara la ciclovía más cercana. Por ejemplo, mi casa estaba aquí y yo automáticamente con el árbol más otro código me buscaba la ciclovía más cercana que supongamos que estaba aquí. Entonces mi punto de inicio era aquí, no era acá en mi casa, porque yo lo que quería era conectar ciclovías. Y esto también es parte del código que nos permite obtener como esa cercanía. El geocode, como les mencioné, aquí lo que hace es obtener como la información de toda la ciudad de Talca. Esto bajamos aquí porque esto no es relevante para ustedes. Y aquí, esto es importante. Con NetworkX, primero lo que ustedes van a tener que hacer es crear un grafo. ¿Cómo creamos los grafos en NetworkX? De esta manera bastante simple. NX, que sería la biblioteca, y grafo. Y ya creamos nuestro grafo. Aquí lo que simplemente hago es recorrer mi GeoJSON y sacar la información útil. ¿Por qué? Porque como les mostré, este GeoJSON de Talca ciclovía tiene mucha información que es basura y que no nos va a servir, por ejemplo, para el problema que yo quería. Que por ejemplo aquí la máxima velocidad que por ejemplo tiene esa ruta, a mí en mi caso me daba igual. O el tipo de terreno, o el servicio que entregan, o si había un túnel o no, eso a mí me daba totalmente igual. Porque lo que quería era ver cuánta distancia había. Entonces, ¿cuál es la información útil que yo sacaba? El identificador, que se puede definir como aquí OSMIT o UOV, y las latitudes y las longitudes. Latitud y longitudes, y por aquí también hay un atributo que se llama length. El length, que lo que me da es la distancia del mismo vértice. Por ejemplo, aquí del cruce San Miguel al cruce Penques hay una distancia de 55.78 metros, no kilómetros, metros. Entonces ahí ya tenía, por si decirlo, lo que hacía era agrupar. MaxBit aquí en mi caso no lo utilicé y dibujaba mi
mi grafo. ¿Y qué es lo que les debería devolver este grafo? Esto. De hecho lo voy a imprimir aquí. Si es que carga. Ah, ya, pues. Está muriendo mi computador. Esto. Mis nodos serían los siguientes. No, aquí imprimí arista. Sí, imprimí arista. De hecho voy a imprimir esto un poquito más abajo para que no colapse. Esto lo va a crear una nueva celda. Y esta es otra de las cosas importantes que tiene, por ejemplo, Jupyter, que usted, por ejemplo, pone aquí insertar una celda arriba, le inserta una celda y hacen un print y no tienen que volver a ejecutar todo el código de arriba. Ejecuto lo que quiero ejecutar, no. Por ejemplo, ustedes lo que primero que van a tener que hacer es definir el nodo, como les mencioné. Identificador del nodo tiene una posición que va a ser latitud y longitud. O longitud y latitud, no recuerdo muy bien. En coordenadas GPS. Entonces aquí tengo un nodo que es un diccionario, esto de aquí. Un diccionario. Una tupla diccionario que dice una tupla con un diccionario adentro. Aquí tenemos otro nodo y otro nodo y otro nodo. Y lo que hacen mis vértices, mis edges o aristas es conectar el nodo 1 con el nodo 2 y un largo o peso, que en este caso al largo, como en los grafos generalmente se le dicen peso a las conexiones entre aristas, yo le puse peso directamente. El peso, que a fin de cuentas es la distancia que hay desde este otro punto a este otro punto hasta este punto de aquí, es ese tanto. Entonces yo cuando vaya a me entregue el Dijkstra mi recorrido, yo simplemente con el identificador voy a poder acceder a la posición GPS, porque es simplemente trabajar con el diccionario. O sea, le doy el identificador y el diccionario automáticamente, cuando usted le pasan el identificador, te devuelve lo que vendría siendo los atributos de ese diccionario. O con las listas lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí simplemente lo que hacía es, por ejemplo, aquí creaba el grafo, creaba todo eso y tenía mis listas de puntos de inicio y final. Yo aquí quise trabajarlos con listas. Ustedes pueden perfectamente ir ingresando una por una. Yo, por ejemplo, aquí tomaba la posición de un compañero y la posición de otro compañero, no me acuerdo. Creo que no, acá no. Entonces, aquí yo finalmente con un for recorría esa lista, buscaba la ciclovía más cercana que había de ese punto a ese otro punto. Y lo que me arrojaba aquí eran los tiempos que se demoraba en calcular cada algoritmo, que debería estar por aquí al final. Aquí está. Entonces, ¿qué me hacía esto? Me devolvía origen y destino. Y obviamente yo con ese, mediante una biblioteca que es... ¿Dónde está la biblioteca? Ya. Esta función de aquí, que es initDes, lo que me hace es que yo, si le paso una posición con nombre de calle y no como una latitud y longitud, ahí ustedes ven cómo le trabajan. Voy a pasarle directamente el nombre de calle y que mediante alguna biblioteca le devuelva la latitud y longitud de esa calle. En este caso, yo le pasaba mi inicio y mi destino. Entonces aquí trabajaba con mi inicio, con geocode. Finalmente lo que me devuelve son las coordenadas GPS de esa posición. Esto, por si acaso, les puede servir para su trabajo. Yo no les puedo pasar el código porque si no el profe me golpea, pero ahí ustedes después pueden ir viendo la grabación. Aquí pueden tomar punto de inicio con el geocode y les retorna la latitud y la longitud de ese punto. Si no les devuelve, por ejemplo aquí que a veces da localización no encontrada, es porque ustedes con geocode deben ingresar las calles con los números. No pueden poner, por ejemplo, 15 oriente en palabra. No, tienen que ingresar el número 15. O no pueden poner 17 norte en palabra.
tienes que poner el número 17. O las abreviaturas que el mismo a veces el Google Maps tiene, que por ejemplo Oriente te la abrevia como OT. No, ustedes tienen que escribir Oriente completo. O Norte, que a veces te la resume como NT, ustedes escriben la palabra completa, Norte. Eso con respecto al geocode. ¿Y qué les va a hacer el geocode? Les va a devolver la latitud y la longitud de esa posición. ¿Yo qué hago con esa latitud y longitud? Todas estas latitudes y longitudes obviamente van a existir en mi GeoJSON. Entonces yo lo que hago es una comparación de esta latitud y longitud en mis nodos. ¿Y qué me devuelve? El identificador. Y el identificador de cada una de esas latitudes. Recordad que el identificador era como el índice que yo le daba la latitud y longitud al nodo que estaba dentro del grafo. Me devuelve, en este caso es un número grande y en destino también es un número grande. Entonces yo lo que hago simplemente con Dijkstra y con Bellman-4 en este caso, es bastante simple de hecho con NetworkX. Yo con NetworkX, ¿qué le paso aquí para obtener, por así decirlo, la distancia que había? Le paso el grafo, que ustedes obviamente deben rellenar, el nombre y el nombre del destino. En este caso que yo le pasaba los códigos. Le pasaba este código que era 6177, esa cosa, 6 millones, no sé. Y acá le pasaba el otro código. Entonces obviamente estos dos códigos, cuando ustedes definieron el grafo, existen. Entonces lo que hace Dijkstra es simplemente tomando el peso como referencia, porque en este caso el peso es la distancia, me devolvía en este caso la distancia, que en este caso de este punto a este punto esta distancia aquí, 13.255 kilómetros. Si usted le pone el length aquí, le va a devolver directamente la distancia. Pero si ustedes, por ejemplo, de hecho voy a hacerlo aquí, en otra celda. Déjame insertar una celda aquí. Si ustedes ponen solamente path y le dan por ejemplo aquí el mismo origen y el mismo destino, y ustedes runean esto, les va a devolver la ruta por la cual pasó todo el trayecto. Y esta ruta es muy importante que la tengan. A fin de cuentas aquí me devuelve todos los identificadores de cada uno de los nodos por los que pasó. A lo igual que en un mapa. Yo aquí definí mi nodo 1 y si yo quiero llegar a este punto de aquí, yo sé que aquí hay un nodo, aquí pasa otro 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 nodo y para llegar hasta aquí hay otro nodo. Entonces lo que me devuelve Dijkstra mediante path es cada uno de los nodos por los cuales pasó hasta llegar a mi destino. Y en este caso obviamente como la ruta era larga devuelve un montón de nodos. Pero ustedes después, por ejemplo, cuando quieran acceder a los nodos mediante el identificador, les va a devolver una latitud y longitud. De hecho voy a ver si puedo mostrarle cómo acceder a los nodos del grafo. Espérate. Graph nodos. Creo que era así. ¿Dónde quedó la cochina esta? Graph nodes data. Va a buscar. Ah, ya es con corchetes. Esto aquí con corchete. Y ahí creo que me debería volver o no. Ya ahí sí. Entonces, por ejemplo, aquí cuando con los corchetes yo le paso simplemente mi identificador y ya me devolvió las latitudes y longitudes. Entonces yo pasé por ese punto que tiene latitud y longitud tanto. Pasé por este punto que tiene latitud y longitud tanto. Y así sucesivamente. Y ustedes mediante todos estos puntos después podrían proyectar perfectamente un mapa. Porque a fin de cuentas aquí tienen todo el recorrido. Y ustedes después agarran un mapa. Que también existen librerías que generan mapas. Y en este caso yo que hago aquí le paso directamente el path
que el path es lo que me devuelve es como el trayecto completo por el cual paso a mi nodo. Y lo que dibuja, lo que plotea en el mapa es toda la ruta. Porque a fin de cuentas lo que tiene cada una de mis nodos es la latitud y la longitud. Entonces, si yo tengo la latitud y longitud, si agarro cualquier mapa, de hecho si agarro Google Maps y me doy la paja de colocar cada uno de los puntos, voy a poder obtener de igual manera el trayecto. Por así decirlo. Esto igual lo pueden usar. De hecho aquí, cómo funciona, esta es mediante la biblioteca de Geocode, creo. O SMX creo que se llama. Ustedes lo que hacen, usan caché obviamente porque hoy, cuando ustedes cargan este mapa o cuando obtienen la información de internet, ustedes cuando ejecuten el código, si no usan caché, todo el rato va a estar haciendo requests al sitio web. Entonces ustedes si simplemente van a usar siempre el mismo mapa, ustedes lo llaman y después lo almacenan. Entonces es más fácil acceder directamente al almacenamiento del computador. Aquí creo otro grafo porque obviamente el OSMX o el OX tiene su propio grafo con las rutas. Porque a fin de cuentas este punto aquí con este punto aquí, este punto aquí, este otro punto aquí está lleno de nodos y aristas. Entonces, aquí yo que hago, obtengo directamente el mapa completo de Talca, Chile. En este caso, el tipo de network era el de la ciclovía, pero aquí pueden colocar perfectamente, por ejemplo, el de Drive, que es para los autos, que yo creo que es el más cercano que ustedes deberían utilizar, que sería el de Drive, porque a fin de cuentas ustedes lo que van a utilizar es de un punto a otro punto. ¿Y qué hace esto? De hecho, voy a borrar todo esto de aquí. Si ustedes imprimen esta cosa, punto notes, aquí no está definida. ¿Dónde está esa cosa? Y por aquí tengo que importar la biblioteca. ¿Dónde está el import de la biblioteca? Aquí no es. Esto ya está ejecutado, no sé, estoy aquí. Creo que borré la línea el otro día cuando estaba probando el código. Pero aquí no tiene import de los X. Esperen un segundo. Está aquí. Está aquí. Júpiter pueden colocar los imports donde a ustedes se les plazca, no es necesario que lo coloquen arriba del todo. O sea, aquí obviamente se va a demorar porque me va a estar generando el mapa, por así decirlo. Está haciendo el request al sitio web y el sitio web le devuelve la ruta del drive. En este caso a mí se demora un poco más porque yo en delante estaba trabajando con Vike y obviamente esa no la tengo almacenada en caché. Esta driver nueva. Ah, y también importante aquí. Simplify déjenlo en falso. Porque cuando ustedes la dejan en true, les simplifica la cantidad de ruta a mostrar. Y a veces, por ejemplo, ustedes colocan una posición y les dicen que no existe. Y simplemente eso porque simplificaron el grafo que les devuelve esto. Y aquí, si imprimo G3 Nodes, si se dan cuenta, me devuelve cada uno de los nodos y para obtener data. Más información. Y aquí me tiene. Identificadas del mismo y siempre hay una latitud y una longitud. Que en este caso las define el OX como Y y X. Y si yo imprimo, por ejemplo, los vértices, que serían los edges, esto demora un poquito más. CPU.
Ahí creo que lo imprimí. Ya. Y que lo me devuelve la conexión. El conectar el nodo 1 con el nodo 2. Aquí en este caso el OX devuelve mucha información basura que ustedes no van a utilizar. Y por aquí debería estar el link. Ah, ya, sí, aquí está el link. Obviamente ustedes después cuando trabajen aquí, obviamente yo aquí en mi caso filtro que el peso que voy a usar como referencia es lo que está en el grafo, que en este caso hago referencia al atributo length. Entonces ahí obviamente me ignora todos los otros atributos. Y me dibuja el trayecto y me lo plotea en el mapa. No sé si tienen alguna duda que quieran hacer, aprovechando para que puedan hacer su tarea. Así como algo que no puedan hacer o que les cueste. No me piden que les pase el código porque no puedo. Pregúntanos. No sean tímidos. Nadie tiene preguntas. Increíble. Diego, Bravo, ¿alguna consulta? Tapia, Benjamín. Hola, Hola. hola Alejandro. Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Habla John. Bien. Cuenta. Mira, tengo una duda en relación al trabajo que el profesor colocó. Él pidió evaluación para distintos puntos de inicio y destino, al menos 3 pares. ¿Ya? ¿Qué significa al menos 3 pares? O sea, ¿son 3 puntos? O sea, ¿son 3 Sí. lugares que él dice? Sí, es exactamente eso. 3 lugares. Tú tomáis Ya. 3 pares, que en este caso sería un inicio y un destino sería un par. Ya. Y obviamente ese inicio y destino tiene su respectiva posición y crecimiento y latitud y longitud. En este caso, mi inicio sería este, K611. Ya. Y mi destino sería este de aquí, que es la 13 Oriente. Entonces este sería mi primer par, que tiene su latitud y su longitud. Y Ya. yo trabajo con eso, y eso me va a devolver una distancia, y entonces ya tendría procesado mi primer par. Mi segundo par sería esto de aquí, y mi tercer par sería esto otro de aquí. Ya. La única, ¿solo se puede hacer el trabajo en Python o se puede hacer de otra forma también? Como recomendas, o sea, el profe, por lo menos cuando yo di estructuras discretas, no tenía problema con que usáramos el lenguaje. Pero trabajar con Python se facilita mucho más la tarea porque la cantidad de bibliotecas que existen. Ya. Ahí si te sale más cómodo en otro lenguaje, no debería haber problema. Igual yo ahora le voy a dejar un mensaje en Teams cuando termine la ayudantía y dejo ahí la respuesta por el grupo. Ya, vale. Muchas gracias. ¿Y tú estás grabando la... Sí, estoy grabando. Vale. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud? Aprovechando. Si bueno, no tiene nadie más duda o consulta. De nuevo, otra pregunta. Con este trabajo entonces sustituye la prueba, no vamos a tener prueba de él. No te podría asegurar eso. Le voy a preguntar y voy a obtener la respuesta. Porque yo en cuanto a temas de evaluaciones que hace el profe, no estoy tan interiorizado con eso. Le pregunto vale. Y te dejo ahí la respuesta por el grupo. Ya, vale, gracias. Perfecto. Si no hay duda, más duda o consulta, están a libre disposición. Bueno, el tema de los pares ordenados, lo que expliqué, tener un inicio y un destino. Habersign, el profe aquí en este caso les pide usar 2 métodos. Que en este caso utilizar el de Habersign, que utiliza la formulita aquí que está en Google. El marco teórico, ahí se dedican más o menos a explicar que el algoritmo de Dijkstra, el tema de los grafos ponderados, etcétera, etcétera. Y discusión sobre los resultados obtenidos. Ahí obviamente como recomendación les recomiendo, aparte de discutir el tema de la distancia, discutan también el tiempo de ejecución. Por ejemplo, si tengo una distancia más larga o más corta, se demora tal o tal X tiempo. Entonces igual es como un plus que le pueden dar ahí al trabajo.
Y eso más que todo. Gracias por venir a la ayudantía. Yo ahora después de que termine la grabación, voy a dejar subiendo el video y en un par de horitas estaría ahí en el grupo. Las preguntas se las aseguro a tener respuesta para mañana, porque obviamente el profesor no me va a responder ahora. Así que eso más que todo. Gracias por asistir. Que les vaya bien. Pueden retirarse. Gracias, Luis, muchas gracias. Igualmente, chao, chao. Gracias a ti, Sebastián, igual. Chao, chao.